para que duermas en paz. Un saludo muy cordial para ustedes, mamás maravillosas de este programa, Ser Mamás, recordándoles como siempre que este programa es hecho y pensado para ustedes, para apoyarlas en toda esta labor maravillosa que es ser mamá. Hoy tenemos nuevamente una invitada muy especial que ya nos había acompañado en programas anteriores y esta vez con un tema totalmente diferente al que ya nos había hablado, pero que sin duda no deja de tener un grado de importancia. Bueno, entonces con ustedes nuevamente Tina Bolaños. Tina, bienvenida a Ser Mamás. Hola, muy contenta de estar aquí de nuevo, aquí feliz de compartir lo que hago y ponerles al servicio el conocimiento que hemos recogido hasta hoy. Bueno, Tina, en programas anteriores nos estuviste acompañando y estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver el tema de la alimentación complementaria bajo el método arcoíris. Así es. Esta vez no vamos a hablar ni de alimentación, ni de crianza, ni de ninguno de estos temas, sino que vamos a hablar de los derechos del nacimiento, que abarcan una cantidad de cosas que muchas mamás dirán, derechos del nacimiento, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Hablemos de los derechos del nacimiento. ¿Qué son esos derechos del nacimiento, Tina? Bueno, mira, te cuento, yo soy psicóloga y soy abogada y desde ambos saberes me he orientado hacia el desarrollo desde un nivel consciente, respetuoso, digno y justo. Entonces, en ese sentido, me he encaminado hacia ciertos puntos que han sido como de mayor necesidad en nuestro camino dentro de la maternidad. Por eso fue que trabajamos el tema de la alimentación y por eso es que desde mi enfoque desde el derecho, incluso desde ahí es que construimos mi programa de acompañamiento a familias que se llama Ser Consentir, en donde acompañamos desde la parte psicológica, pero también tenemos profesionales en la parte, en la consultoría, en la parte médica, en la parte pedagógica, en la parte de derechos. Entonces, por eso es que tenemos este abanico de temas tan grande. Y en la parte de derechos, pues, también hicimos un ejercicio de acercamiento, recogiendo muchas vivencias difíciles de mamás que habían pasado por situaciones de violencia y de maltrato durante el momento del parto, para identificar, bueno, nosotros sabemos que esto no está bien, pero tenemos que tener de dónde soportarnos a nivel también como una parte de nuestra gestión a la hora de dar luz. Entonces, en ese recorrido hicimos una búsqueda a nivel de la legislación nacional para ver qué derechos nos protegían al momento de dar a luz. En Colombia no tenemos como tal una ley de nacimiento o una ley de parto humanizado como la tienen otros países. Es triste porque ahora pelean por leyes absurdas de que si dejan hacer esto y que si dejan tomar cerveza en la calle, que si no dejan, pero algo tan esencial, que es el nacimiento, tan trascendental, créeme que ha tenido todos los peros del mundo para sacar una ley. Ya se ha intentado, pero no se ha podido. Es increíble, a mí no me cabe en la cabeza. Yo creo que eso debería ser primordial, claro, porque no hay nada más importante en la vida de un ser humano, claro, tanto para la mamá, o sea, yo creo que para una mujer que es mamá, el momento del parto es algo que la marcará para toda la vida, sea una experiencia positiva o negativa. Y para el bebé, pues es el primer trauma del ser humano, el nacimiento. Entonces yo creo que hacer un nacimiento bonito es como de las cosas más importantes. Debería ser lo más importante para recibir a un ser humano. Piénsate en esto, tenemos ahora una ley que protege a la mamá que quiere terminar su embarazo voluntariamente, lo cual es tema candente, no nos vamos a meter con él, pero no es como ilógico que haya una ley que proteja esto, pero no haya una ley que proteja a la mamá que quiera dar la luz a su bebé en condiciones dignas. O sea, eso es ilógico. Pero como yo soy abogada y no me rindo ante los retos, Colombia tiene no una ley, pero sí tiene muchos derechos regados desde la Constitución y varias leyes que la protegen. Entonces, ¿qué hubo que hacer y qué hay que hacer
a la hora de pensar los derechos de nacimiento en Colombia, es recoger todo eso que hay regado por todo lado y sacarlo para comprenderlo y para poderlo dar a conocer a los papás y las mamás. Entonces, la mayoría de derechos que se protegen en otros países los tenemos aquí, solo que están en unos aquí, unos en la Constitución, otros en otra ley, etcétera. Pero básicamente son esas garantías de que podamos dar a luz en dignidad, en respeto, y los mismos derechos que tenemos en cualquier momento de la vida se respetan en el momento del parto. Bueno, Tina, para las mamás de pronto esto no es muy conocido. Informémoslas, contémosles cuáles son esas leyes que nos protegen y que nos amparan, que amparan a nuestros hijitos en ese momento de conocer el mundo, a nosotras en ese momento de acercarnos a volver a nacer, y a nuestros compañeros, que yo creo que a ellos los excluyen y los hacen a un lado, cuando realmente la vida de nosotras está en las manos de nuestros compañeros, porque si nos pasa algo a nosotras o a nuestros bebitos, los que firman los consentimientos son los papás. Entonces, qué bueno que informemos a las mamás cuáles son estas leyes que nos amparan, porque hemos visto mucha violencia obstétrica y mucha violencia pediátrica. Bueno, yo creo que no se necesita uno saber con detallito la ley sino como tener la conciencia de qué derechos tengo, pero básicamente están desde la Constitución, las leyes que protegen contra el maltrato contra la mujer, las políticas que hay políticas nacionales, departamentales y locales que protegen a la mamá y a su bebé, que somos y los niños son primordiales y sus derechos están por encima del resto, y la mujer en un embarazo también debe ser por encima del resto, lo cual a la hora del parto antes es al revés. Entonces están así regados. Entonces tenemos Constitución, políticas, leyes a nivel nacional y también a nivel departamental, y hasta lo último, cuando a ti te ingresan en la clínica te dan una cosa que dice Carta de Derechos del Paciente. Solamente eso, que se respetara lo que digan cartas de lo que dice ahí. Resumen eso. Ahí, con que se respete eso, quedamos felices, pero desafortunadamente no se respeta. Entonces, durante el nacimiento tenemos derecho como papás, como mamás y como bebé. Entonces a veces se nos olvida que el bebé es una persona que merece un trato digno, que un bebé no tiene, o sea, no hay cabeza para pensar que al bebé lo puedo nalguear, maltratar, chuzar aquí sin pedir consentimiento de nadie. Entonces esta lógica, el trato digno es lo que resume lo que buscamos, un trato digno. Ahora, si nosotros desglosamos la dignidad, entonces al momento del parto es uno de los derechos más bonitos que está dentro de las políticas nacionales de género y de derechos sexuales y reproductivos es este tan bonito. Mira, nos dice las políticas que tenemos derecho a disfrutar del parto, a sentir placer y vivirlo como un acto nuestro en todo nivel. O sea, tenemos derecho a disfrutarlo, solamente ese derecho. Pero a nosotros por todo lado nos dicen que eso es horrible, que eso tiene que ser terrible, que esto duele, que entonces, y nos dicen y nos maltratan a nivel psicológico lo que tú quieras. Entonces, si le gustó hacerlo, entonces venga y sufra para tenerlo, entonces, etcétera. El disfrute como un acto fundamental es uno de los derechos que yo más destaco. Sí, porque desde ya la sociedad, no solamente pues en la parte médica, sino la sociedad nos traumatiza como con ese momento del parto, como que no sabes lo que te espera, esto como duele, en vez de estarnos preparando para disfrutarnos de ese momento del parto, que es un momento que sí duele, pero que nosotros como mujeres estamos preparadas para eso, para parir, que como lo hacían antes nuestros antepasados, parían naturalmente sin pitocin, sin epidural, sin maltrato obstétrico, estaban las parteras. Entonces es muy bueno recordarles a las mamás y que desde la sociedad las preparen para esto, y que no solamente ese maltrato, o sea, se vea en las clínicas. Total. Ahora, desde el personal médico, desde que ingresamos, nosotros tenemos derecho a que se nos cuente, que se nos informe qué se pretende hacer, que se nos pida permiso para hacer cualquier intervención. Si tú le dices eso a un médico en cualquier situación, dice así, claro, pero en un momento de parto no
entonces, ¿qué me puso ahí? No, eso es de rutina. No nos piden permiso y nos dicen que como firmamos un consentimiento informado al llegar, entonces ya con eso aceptamos a que hagan y deshagan con nosotros, y no es así. Y resulta que desde lo legal sabemos que ningún consentimiento y ningún contrato que tú firmes en estado de alteración de la conciencia o dolor extremo vale. Es decir, que ese consentimiento informado no sirve, vale, porque no nos da tiempo para leerlo, no somos conscientes de lo que estamos. Mucho dolor, pues ¿cómo vamos a decir que sí a todo, cierto? No tiene lógica. Para eso es que hay estrategias como lo que llamamos plan de parto. El plan de parto tiene que ver con ese proceso de gestión de mis derechos y de mis preferencias al momento del parto. Eso sí vale como un consentimiento informado, porque se hace en plena conciencia. Y este plan de parto, Tina, es algo muy importante porque este plan de parto lo estructura la mamá y papá. Entonces yo creo que ya vamos a enseñarles a las familias a hacer este plan de parto para que ellos elijan la mejor forma de que su hijo nazca. Vamos entonces a nuestro primer corte a comerciales, mamás, ya regresamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Ser Mamás, y ya vamos a hablar de este bonito plan de parto que Tina nos va a dar, pues como esas pautas de qué es un plan de parto, cómo se elabora y qué es lo que estamos dándole el consentimiento y dándole a los profesionales de la salud que hagan en nuestro momento de nacer. Ya regresamos. Adora mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Adora mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Bueno, mamás, y regresamos de nuestro corte a comerciales y veníamos hablando de algo muy importante y algo muy llamativo que es el plan de parto. Muchas mamás lo conocerán, muchas otras no, pero por eso estamos acá con Tina Bolaños, que nos va a contar qué es el plan de parto, cómo se elabora un plan de parto, qué permisos, qué requerimientos necesita la elaboración de un plan de parto, Tina. Yo he resumido como el proceso de generación de un plan de parto a través de unos pasos a nivel general, porque no puede aplicarse lo mismo para todos. Todas las instituciones tienen sus protocolos diferentes, todas las familias tienen sus preferencias diferentes. Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer es informarse, empoderarse de los derechos que tenemos. Porque entonces yo cómo voy a pedir algo si no sé qué derecho tengo a eso. Por ejemplo, yo cómo voy a pedir que el papá esté presente durante el parto si no sé que ese es su derecho y que podría hacerlo. Porque allá nos dicen aquí no se puede porque es otra nuestra políticas de la institución no está permitido. Pero resulta que por más política que haya una institución, no puede saltarse los derechos fundamentales de las personas. Es un derecho fundamental. Entonces les pedimos a los papás que vaya, cumpla con su paternidad, que sea equilibrado, que vaya y de la cuota alimentaria, pero en algo tan fundamental como estar presente en el nacimiento de su hijo no se le permite.
Entonces, parta de ahí. Entonces, primero informarse de los derechos que tenemos, tomar decisiones al respecto, porque puede que para mí sea muy importante que mi compañero esté, pero para otras no, diga no, yo quiero estar como solita, tranquila, sí. O quiero estar con mi dula, que las dulas tienen un papel muy importante, son mujeres que se capacitan para acompañar a mamás durante el parto a nivel psicológico, emocional y físico. Entonces yo quiero que no sea mi esposo sino mi dula, bueno, etcétera, pero tenemos derecho a que haya una persona de nuestra preferencia en el momento del parto. Entonces, informarnos, decidir con tranquilidad y con información, con empoderamiento lo que queremos. Y luego evaluar en qué instituciones de mi plan de salud o que no esté dentro de mi plan, pues cierto, todo hay que gestionarlo, cuáles se acercan más a mis preferencias. Desde ahí yo ya no entro peleando, ¿cierto? Que se adapten más entro a mis como necesidades. Aquí vienen y pues aunque deberían respetarle los derechos sin tener que hacer todo este camino, pero hay que ser realistas y estamos en el camino. Y entre más gestionemos, más vamos facilitando el camino. Entonces, bueno, una vez tengamos la institución y nuestro equipo elegido, nuestro equipo de nacimiento, ahí sí entramos en un diálogo previo. Para mirar como una negociación, mira, yo quisiera esto, acá qué tanto se hace, acá es esta situación, qué hay que hacer para pedir esto. En cuanto a eso, ¿tiene instituciones, hay clínicas que se presten para hacer todos estos procedimientos? Es un derecho. Ellos tienen la obligación de atendernos como pacientes si queremos conocer sus procesos y más si yo voy a entregar mi cuerpo, la vida de mi bebé a manos de alguien así. Entonces, es el derecho que tenemos, incluso pues si yo quisiera pasarlo por escrito, tendrían que hacerlo. Pero nos hemos dado cuenta que los médicos hacen todo con la mejor intención. Y cuando nosotros vamos a cuestionar eso de alguna manera o cuando queremos también poner nuestra voluntad a colación, pasa que se previenen contra nosotros, entonces nos ven como la que va a poner problema, es que como si yo no supiera cómo se hacen las cosas, etcétera. Sí, sabemos que nosotros respetamos mucho, hemos aprendido eso, o sea que no se trata de respetar al otro, pero pedir así como respetamos al otro, que se respeten nuestros derechos. Sí, entonces es decir como les cuesta que sean cuestionados en algunas asuntos. Sí, por eso hay que tener mucho tacto y hay que ir despacio, vamos, miran, quiero esto, empaparse de las políticas de la entidad, empaparse de los procesos, y ahí sí, con herramientas ir y negociar. Y ya luego, ahí sí, dejar eso por escrito según los mecanismos y los procesos de cada institución. Porque si en esta institución te piden un derecho de petición, en la otra antes te sacan y aquí no me trae derechos de petición. Bueno, ¿cierto? Así. Cada institución tiene sus mecanismos, hay que empaparse, incluso en algunos ni siquiera necesitas llevar el derecho de petición, simplemente puedes tener una hojita con los puntos más importantes para ti. Por ejemplo, es que yo quiero que mantenga mi libertad de movimiento, porque sabemos que es un derecho. Y las restringen y las acuestan en una camilla y no se pueden levantar y pues no saben cómo duele una contracción acostadas. O sea, las mujeres están diseñadas para parir en cuclillas. Y hay pruebas científicas, las que tú quieras. Están diseñadas para parir en cuclillas y hoy vos llegas a un hospital en urgencias obstétricas y te acuestan para hacerte un tacto. Y te dejan acostada, no te dejan tomar agua, no te dejan entonces nada, nosotros tenemos derecho a movernos libremente, tenemos derecho a tomar agua si deseamos, comer alimentos si deseamos, tenemos derecho a que no se nos hagan tactos si no queremos, esa es la garantía de la mínima intervención. Ese es otro derecho que podríamos exigir, pero toca ir poco a poco. Ahora que hicimos todo el camino y amorosamente y aún así nos dicen que no, entonces hay que acudir a los mecanismos que tenemos. Por A o por B, yo creo que tenemos que ser un poco más mamíferas en ese sentido. Un animal mamífero cuando está dando a luz saca las garras cuando no lo dejan y defiende su cría como a lugar. El problema es que a nosotros nos
nos bajan la moral al punto en que no podemos reclamar casi nada. Tina, ¿qué hacer cuando una mujer y un bebé han sido víctimas de violencia obstétrica y violencia pediátrica? ¿Qué hacer en ese caso? Porque generalmente nosotras cuando estamos recién paridas quedamos como con ese instinto a flor de piel, el corazón ya se nos vuelve pues más dulce, más sensible y estamos tan cansadas después de ese momento que no nos da ganas de nada. Y ya eso pasa como a un segundo plano cuando no sabemos el daño que nos han causado psicológicamente. ¿Qué hacer cuando hemos sido víctimas de esto? Lo que tú estás describiendo es clásico de cuando se ha pasado por un caso o trauma de violencia sexual. Y es que la violencia obstétrica, es decir, el maltrato que recibimos al momento del parto, por parte de cualquier personal que esté a cargo, genera los mismos efectos de un trauma de violencia sexual. Entonces, y de hecho, a nivel legal es un delito. O sea, no es como, ay, es que aquí es así, no. Es un delito y no se puede dejar pasar. Es un delito y como tal está protegido con la ley que te cité ahorita contra la violencia contra la mujer, en el que se evita, está así, maltrato contra la mujer, está descrito ahí. Entonces es un delito si lo comete un médico, una enfermera o cualquier persona. El mecanismo, entonces, como delito contra la mujer y como delito contra los derechos sexuales y reproductivos, tiene mucho tiempo para denunciar. Eso no quiere decir que nos relajemos y después ya no me importa, sino que nos da un margen porque nosotros tardamos tiempo en asimilar una situación tan difícil como esa. Entonces tenemos un margen de tiempo y tenemos como un proceso que no está en una ley, como te decía ahorita, pero más o menos hemos visto. Entonces yo diría que una primera instancia es con el hospital o con la institución, como abrir un caso disciplinario poniendo a través de una queja, buscando que se hable un proceso disciplinario por abuso, por violencia obstétrica o por violencia contra la mujer. Y luego de ahí también tenemos los mecanismos penales en el que yo puedo ir a la fiscalía cuando yo vea que requiero de verdad una intervención de la fiscalía, porque tendrían que responder cuando el caso se excede. Entonces podría acudir a la fiscalía, también podría acudir incluso ante la personería. Ante personería, allá te encaminan. Se puede poner una queja ante el Ministerio de Salud, e incluso hay casos en los que podríamos alegar perjuicios y que haya una responsabilidad incluso civil porque haya generado secuelas graves contra la persona, secuelas permanentes, por ejemplo, personas que ya no pueden tener relaciones sexuales por el grado de violencia contra el cuerpo, de alteración, de intervenciones médicas generadas con mucha violencia. Entonces siempre hay opciones y para eso estamos acá, somos pocos los abogados que le dedicamos a eso, pero lo ideal es que nos asesoremos, que nos apoyemos, que hablemos al respecto y que iniciemos un proceso también de sanación, no solo a nivel legal, que es una herramienta, pero también a nivel psíquico, que requerimos muchísimo apoyo. Así es, Tina, yo creo que este tema se ha dejado en el olvido porque a muchas mamás, como lo decía ahora, es uno de los momentos tan importantes de su vida que quedan tan marcadas que prefieren como no volver a recordar y pasar por ese momento a través de todos esos procesos judiciales, penales que se podrían hacer en cuanto a una violencia obstétrica. Los papás, ¿qué tanto derecho tienen en ese momento del nacer? ¿Se les violan los derechos también a los padres? Sí, hablamos ahorita que cuando no los dejan estar en el momento del nacimiento del bebé, yo creo que la vida de la mamá y del bebé queda en manos del padre, porque uno entra a un parto, pero uno nunca sabe cómo termina un parto. Uno, bajo el grado de dolor que uno está, uno no razona, pues un bebé ya pues quedaría como a lo que el personal médico haga con él, pero entonces el padre, ¿cómo está amparado por la ley? Yo diría que nosotros entramos en un grado de alteración de conciencia, para bien y para mal. Cuando es un parto respetado, se vive con una vivencia extrasensorial, espiritual, emocional, de placer, de amor, pero cuando no, es todo lo contrario.
Entonces sí, necesitamos apoyo, sea el papá, sea alguien, ¿cierto? Pero como papás tienen el derecho a estar presente, tienen el derecho a ser informados, tienen el derecho a que si mamá no puede darle su pecho y brindarle el contacto piel con piel, se haga con papá, porque igual hay ese amor, ese afecto con el pecho, ¿sí? Tienen el derecho a que se les pregunte cuando se le va a hacer alguna intervención al bebé. Tienen el derecho a compartir un espacio de intimidad con su compañera, o sea, de que el momento del parto sea un momento íntimo, respetado, tranquilo, sin afanes. Todos esos derechos los comparten ellos con nosotras. En Colombia, ¿cómo vamos con este tema en la parte de los derechos de la mujer y del recién nacido al momento de nacer? ¿Crees que vamos bien, Tina? ¿Todavía nos falta? ¿Qué hay por hacer? No, nos falta muchísimo. Bueno, partiendo de que no tenemos ley específica para el tema y que nos toca rebuscar de las otras. Sin embargo, lo que pasa en Colombia y en muchos países es que la ley solo sale a medida que se vea necesaria. Y como las mujeres no demandamos, como las mujeres no ponemos denuncias, no ponemos quejas, como nos guardamos esto y nos hacemos los de la vista gorda cuando le pasó a aquella o a aquel, entonces todavía estamos también siendo cómplices de que la cosa vaya lenta. O sea, también está en nosotros empezar a demandar, a poner denuncias, a poner quejas, a poner esto en voz alta, porque es algo que se habla. Ah, sí, eso es así, mija, aguántese. Pues entonces nos volvemos cómplices de eso. Desde la misma sociedad nos preparan para sufrir al momento de ir a dar a luz. Así es. Entonces yo creo que la labor está en hablar sobre esto, y esto que estamos haciendo acá es muy importante, está en empoderarnos y exigir los derechos que tenemos, y poco a poco así, cuando vean que tantas mujeres están exigiendo sus derechos, pues les tienen que hacer su ley. O tantos papás están exigiendo su derecho a estar presente, pues le tienen que hacer valer, y no nos pueden volver a sacar la excusa de que es que las políticas de acá, porque, políticas internas, porque no tiene sentido. ¿Cómo que por políticas puede estar aquí 30 estudiantes, 15 de medicina interna y que el papá por allá afuera sufriendo? O sea, eso no tiene lógica. Yo creo que el llamado es a que las mamás nos empoderemos como de esas situaciones, y que hablemos, o sea, que alcemos la voz como vos lo decías ahorita, y que le hagamos saber esto a la sociedad. Total. De que estamos siendo víctimas de maltrato, de que esto es algo que nos marca para toda la vida, y de que, o sea, que está en nuestras manos. Si de hecho, sí. Que esto salga a la luz, está en nuestras manos. Yo creo que está en manos de todos, dejar de hacernos los de la vista gorda con eso. De hecho, creo que dentro de poco queremos sacar una charla dirigida a los papás para que conozcan sus derechos y para que los hagamos parte, porque también están siendo violentados no solo al momento del parto, a veces después cuando los vamos sacando de taquito, que usted no puede hacer eso, o que no lo dejamos ver al papá, pues, etcétera. Es verdad. Tenemos, Tina, súper interesante. Nos tenés que estar contando cuándo va a hacer esto. Eso lo hacemos dentro del programa en el que estoy, que se llama Ser Consentir. Lo pueden encontrar así en Facebook y en Instagram, y ahí estamos tratando de sacar charlas cada cierto tiempo. Listo, Tina. No, pues nos estás contando, porque aquí pues obviamente vamos a estarle haciendo difusión a estos temas tan interesantes. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro programa con estos temas que de verdad, Tina, nos ayudan mucho en esta labor de ser mamás, que a veces es una labor que nos angustia, que da temores, pero que también es una labor de la más bonita del mundo, es la profesión más bonita del mundo, y muy rico contar con personas como vos que nos ayudan a reforzar todos estos conocimientos. Muchas gracias, Tina. Muy contenta de estar aquí, a la orden siempre. Bueno, mamás, y a ustedes de nuevo muchas gracias por habernos preferido como siempre. Ya saben que quedan invitadísimas a nuestro próximo programa, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Ser Mamás, en nuestro canal de YouTube nos buscan Cable Plus Guarne, ahí encuentran todos nuestros programas, y en la línea telefónica 551-2795 extensión 104. Nos vemos en un próximo programa. A dormir, mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte.